yo le cambié el nombre, yo no la llamo Cori, yo la llamo Milagro, porque para mí es un milagro. Y cuando ella me envía un texto me dice, pastora, soy Milagros. Entonces, porque realmente es un verdadero milagro la hermana. Así que oremos por ella, y si usted puede darle una llamadita de teléfono para que la hermana se anime, o envíenle un texto diciéndole estamos orando, ¿verdad? Para que se anime un poquitito más. Así que muy bien, entonces ahora sí vamos al mensaje. Dios hace posible lo imposible. Dios hace posible lo imposible. Y le voy a invitar a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Facilito, en el primer libro de la Biblia, Génesis, no hay mucho que buscar. Levantamos la tapa y ahí encontramos el libro, Génesis capítulo 18, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 10 al versículo 14. Y dice de esta manera: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y quizás habrán escuchado muchas predicaciones. No me voy a dedicar específicamente a esto, pero yo sé que ustedes conocen este pasaje. Entonces dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ¿qué? ¿Eran qué? Ancianos. Queda un poquitito más elegante, ¿verdad? Como cuando se dice la tercera edad. ¡Ay, qué barbaridad! Muy bien, entonces eran de la tercera edad, o quizás de la cuarta, no sé. De edad avanzada, y a Sara le había que cesado la costumbre de las mujeres, que nosotros eso conocemos como regla, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya anciano. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja o anciana? ¿Hay algo difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Me imagino que esta fue una sorpresa, una sorpresota, diríamos, ¿no es cierto? Para ellos, porque tanto esperar un hijo y ahora con estas condiciones que nosotros sabemos que es imposible para el ser humano, pero para Dios no. Entonces ellos no caerían de su asombro. Si yo hubiese estado en el lugar de Sara, hubiese hecho exactamente lo mismo, yo creo, ¿no? Porque ¿cómo iba a poder ser? Ella no había experimentado otro caso como ese. Entonces no podemos juzgarla, que en ese momento quizás ella se rió, aunque dijo que la risa no era de burla ni nada de eso, pero me imagino que se habrá quedado totalmente sorprendida. Ahora vamos a estudiar algunas razones de por qué lo imposible puede ser posible. ¿Saben por qué? La primera razón, porque no hay nada difícil para Dios. Nada difícil hay para Dios. ¿Qué es algo difícil? Porque nosotros decimos, sí, para Dios no hay nada difícil, pero ¿qué es algo difícil? Y yo creo que lo mejor, o la mejor definición que nosotros podemos encontrar, es yendo al hebreo, al verdadero corazón de Dios. Porque muchas veces las traducciones, ustedes saben que hacen un cierto cambio, pero cuando vamos al hebreo, toma un significado totalmente diferente. Entonces, en hebreo, ¿qué significa la palabra difícil? Primero, en hebreo la palabra difícil es palá. Palá. Significa grande. Algo difícil es algo grande, ¿verdad? Sí. Cosa portentosa. ¡Wow! Extraordinario. Maravilloso. Milagro, capacidad e imposible. Miren una sola palabrita, palá, 4 letras, toda la definición que tiene para hacernos entender realmente lo que significa la palabra difícil. Ahora,
Nada que esté dentro de la voluntad de Dios, incluyendo la creación, la redención del ser humano. Ustedes saben, nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Okay? Nada de eso es imposible para Él. Abraham y Sara, en el pasaje que hemos leído, ellos los experimentaron en carne propia. Nadie se los contó. Ellos mismos lo experimentaron. Génesis capítulo 18, versículo 14, dice, ¿hay algo para Dios, alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sabemos las condiciones, que se le había retirado la costumbre de las mujeres, que la edad, etcétera, etcétera. O sea que ella humanamente no podía concebir ningún hijo. Eso lo sabemos. Era en aquel tiempo y es en este tiempo también. Pero cuando Dios tiene un proyecto en una persona, lo que a nosotros nos parece difícil o imposible, Dios lo logra, Dios lo hace, Dios lo cumple. Porque Él lo que habla, lo lleva a cabo. Ahora, no hay nada difícil para Dios porque su mano no se ha acortado. Isaías 59:1 dice, he aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Eso es lo lindo de Dios, que a Él no se le descompone el celular, no se le descarga el celular, no se le cae el celular y se le rompe, no tiene sueño, siempre está con nosotros conectado todo el tiempo, aun cuando nosotros dormimos, Él está conectado con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere oír lo que nosotros necesitamos. Él no se ha ensordecido. Y su mano, cuando hablamos de su mano, hablamos de su poder. Y yo quiero definir la palabra mano en hebreo también. Porque no estamos hablando de la mano, literalmente, sino es algo mucho más amplio. La palabra mano en hebreo significa yad. Son palabras cortas, pero que tienen significado. O sea, es figurada, la mano es figurada, y espiritualmente aquí habla de la fortaleza, del poder y ayuda divina para su siervo. Eso es lo que significa la mano de Dios. Cuando estamos hablando la mano de Dios está sobre ti, yo les estoy diciendo a ustedes que hay fortaleza, que hay poder y que su ayuda divina está siempre dispuesta para cada uno de nosotros. Esto significa que el poder del Señor no es pequeño, así como lo manifiestan las Escrituras. Las Escrituras siempre, cuando nosotros vamos a investigar, a escudriñar, nos dan a entender de que nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, un Dios que es poderoso, un Dios que es grande, un Dios que es milagroso, un Dios que todo lo puede. El Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? ¿Cómo va a tener límites si Él le dijo a la propia naturaleza lo que debía de hacer? Y la naturaleza lo cumple. Yo soy testigo ocular y usted también que la naturaleza lo cumple. Le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar y el mar hasta ahí llega. Le dijo al otoño, a todos los árboles en otoño, ustedes las hojas las van a perder en el tiempo de otoño. Y es el día de hoy, pasaron los años y por más que haga calor, las hojas igual se caen, porque llegó el tiempo en el cual Dios dijo, ustedes se van a caer. Pero después llega la primavera y a lo mejor nosotros todavía andamos con botas y con bufanda y con saco porque hace frío. Sin embargo, las plantas empiezan a retoñar de todas maneras. ¿Por qué? Porque Dios dijo, es la primavera y ustedes van a empezar a retoñar ahora. Y en el verano le dijo a las flores, ustedes van a salir. Y ustedes van a ver diferentes colores. Y la naturaleza. Hay una belleza en la naturaleza. A mí me encanta este tiempo. Yo no sé si usted le prestó atención. Pero ver la mano de Dios. Por ejemplo, cuando yo voy para mi casa, todos los árboles tienen diferentes colores.
Algunos son amarillitos, otros son naranjados, otros son marroncitos. Pero ya dejamos lo que es el verano, lo verde, y ahora entramos en otra época que también es agradable, que es pintoresca. Aunque las hojas se caigan y ensucien, y muchas veces nos fastidiamos porque ensucian y las tenemos que recoger, pero cuando la vemos es una pintura maravillosa. Pero después llega el verano y también con los colores de las flores es algo extraordinario. Entonces, el Señor no tiene límites. Y el Señor le dijo a Moisés, ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Números capítulo 11, versículo 23, que es otro pasaje muy conocido por nosotros, dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no. En este pasaje, si ustedes recuerdan bien, el pueblo se quejaba porque ellos no tenían la comida que tenían en Egipto. Primero se quejaron que querían salir de Egipto, el Señor los saca con brazo poderoso, con mano poderosa, etcétera, etcétera. Ahora, cuando están en la travesía para llegar a la tierra prometida, el pueblo es un pueblo quejón, muy parecido a nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco criticarlos a ellos. Entonces, este pueblo se quejaba, ¿por qué? Porque ahora en el desierto ellos no tenían ni los pepinos, ni la cebolla, ni los ajos para condimentar. Usted imagínese una comida que no tenga ajo, que no tenga cebolla. Yo uso ajo y cebolla, pero en cantidad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas le dan sabor. Entonces ahora ellos se encuentran ahí sin nada de esto que estaban acostumbrados. ¿Ya? ¿Dónde iban a comprar pepinos si no había verdulería en el desierto? ¿Dónde iban a comprar carne si no había carnicería en el desierto? Entonces estaban acostumbrados a esas cosas y claro, yo me imagino que una semana estaría bien, quizás 15 días también estaría bien, pero después cuando llevan pasando los días y no había nada de lo que estaban acostumbrados a comer, ellos empezaron a quejar. Entonces miren lo que le dice a Moisés, versículo 21 del mismo capítulo. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Ahí como que hay un poco de duda de parte de Moisés, ¿no es cierto? Porque el Señor le dijo, mira, yo voy a cumplir mi palabra y tú vas a ser testigo si esa palabra se cumple o no. Lo leímos anteriormente, ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Entonces Moisés dice, pero si somos 600.000 de a pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. ¡Wow! Versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Ven la mentalidad humana? ¿Se dan cuenta? Él estaba pensando que iban a matar ovejas y bueyes y que iban a ir al mar y a pescar para que el pueblo pudiera comer. No, Dios tenía otros planes. Y un plan mucho más práctico que todas esas cosas, donde la mente de nosotros puede llegar. Y Dios demostró a Moisés que en verdad su mano no se había cortado y que su poder seguía intacto. ¿Y qué empezó a hacer Dios? ¿Cómo alimentó a este pueblo quejón? ¿Cómo hizo para mostrarle a Moisés esa duda que él tenía de cómo les iba a alimentar? Empezaron a llevar codornices. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que caiga maná del cielo? ¿Y el maná, saben qué significa la palabra maná? ¿Qué es esto? Eso es lo que significa, porque era chiquitita, como una semilla de culantro pequeñita, pero caía todos los días para que ellos pudieran alimentarse. Y como ellos no entendían lo que era, porque nunca lo habían visto, no lo conocían, entonces para recogerlo cuando vieron dijeron, ¿qué es esto? Y por eso maná se llama, ¿qué es esto? Pero sí, el Señor les alimentó. Pero también, a pesar de que les alimentó, el Señor puso una condición, que tenían que recoger ciertas canastas por día. Pero ¿ustedes vieron cómo somos nosotros los seres humanos? Tenemos miedo de quedarnos sin comer.
Y entonces aquel pueblo, igual que yo, quiso recoger canastas extras y el Señor había dado su palabra. Y el Señor dijo, pero qué cabeza dura que son. Me piden comida, le doy comida, le digo que recojan ciertas canastas que es lo suficiente para ustedes, para alimentarse, para estar bien, para estar fortalecido, para seguir viaje, etcétera, etcétera. Y ustedes no se conforman y quieren más. Ahora van a ver lo que pasa con lo extra. ¿Y qué hizo lo extra? Se echó a perder. Y así sucede cuando nosotros no le creemos a Dios. Echamos a perder las cosas. Porque Dios nos manda a nosotros cierta disciplina o cierta regla. Pero yo en mi mente humana quiero hacer un poquito más de lo que Dios me manda. Y cuando quiero hacer un poquito más o le quiero torcer la mano a Dios, echo a perder la situación. Job, seguimos aquí. Dios todo lo puede. Y ahora vamos a ver la palabra puede en hebreo. La palabra puede en hebreo es koak. No es un pato, parece un pato, cuacuá, ¿no? Pero no. Firme, vigor, gran fuerza y capacidad. Eso es lo que significa la palabra puede. Fíjense en ustedes qué definición. Firme, vigor, gran fuerza, capacidad. Indica que Dios todo lo puede realizar y hacer. Y que Dios puede hacer lo que quiera y que Dios todo lo puede. Y ahí pongámosle un sello porque no le podemos agregar más nada. Job aquí está reconociendo uno de los atributos divinos, la omnipotencia de Dios. Ustedes saben que Dios tiene muchos atributos. Uno de ellos es la omnipresencia, que Él puede estar en todo lugar a la misma vez. Cosa que Satanás, el enemigo de nuestras almas, aunque tiene poder, no puede estar en todo lugar a la misma vez. ¿Por qué? Porque Él no es omnipresente, no es un atributo, no tiene atributo. Lo único que tiene es maldad, ¿verdad? Entonces tiene que enviar sus huestes a diferentes lugares. Pero el Señor sí está aquí ahora con nosotros y está en China, que es tantas horas de distancia con nuestro país. Y ahí es de noche, acá es de día, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces uno de los atributos es la omnipresencia, la omnipotencia. Entonces Job reconoce en este pasaje que vamos a estar leyendo la omnipotencia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir la omnipotencia? Que todo lo puede, ¿no? La palabra misma lo define. ¿La omnipotencia para qué? Para levantarlo de la situación humillante en que estaba y que sucedió. Ustedes saben que Job, aunque la Biblia dice de que era amigo de Dios y que era un hombre justo, así lo describe, ¿no? El primer capítulo, así comienza describiendo a Job. Sin embargo, Dios permite que Job sea probado. Y ustedes conocen la historia. Ahora, la prueba de Job fue un poquitito difícil. Nosotros leemos el libro de Job en sus 42 capítulos que tiene, los podemos leer rápido. Y vemos la historia ahí y es como abrir una hoja, dar la vuelta, leer la otra y ahí se acabó la historia. Pero no, aquí no nos dice la Biblia cuánto tiempo él estuvo con ese sufrimiento. Y ustedes saben que cuando uno tiene un dolor, tenga usted un dolor de muela 2 días, uno se vuelve loco, empieza dolor de oído, dolor de garganta, dolor de cabeza, un montón de malestares. Ahora, Job, la enfermedad de él era muy conocida en el Medio Oriente. Esa enfermedad se llamaba elefantitis. La elefantitis se caracterizaba, la palabra misma lo define. ¿Ustedes vieron el elefante que tiene su piel rugosa, toda rugosa? Bueno, la enfermedad de Job era así. Por eso dice la Biblia que él agarraba un tiesto, un pedazo de madera,
para poder rascarse, porque entre medio de esa rugosidad que se amontonaba piel con piel, ustedes ven que cuando la piel se amontona con la otra piel se empiezan a hacer llagas. Y eso es doloroso. ¿Por qué? Porque la piel está abierta, la carne está abierta, está expuesta, y eso duele al aire, duele al toque, duele a todo. Entonces, imagínense todo el cuerpo así, fue tremendo. Y muchas personas preguntan, ¿pero por qué los cristianos sufren? Ahora, la respuesta es, ¿acaso la Biblia a nosotros nos prometió que juntamente con la salvación no íbamos a sufrir? No nos prometió eso. Ya sabemos que sufrimos no por castigo de Dios, porque el pecado entró en el mundo. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al ser humano, los puso en el huerto del Edén, y Él quería que fueran felices y que vivieran todo el tiempo así. Pero no fue así, ustedes ya saben la historia. Entonces, a través del pecado del mundo se fueron deteriorando todas las cosas. Y ahora se está deteriorando el planeta. Ya ni plástico podemos usar. Ustedes ven cómo van sucediendo las cosas. Entonces, hay otros que no creen o que predican que si el cristiano está enfermo porque realmente no es un cristiano verdadero. Y yo no encuentro esto en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado con todas esas cosas que se van diciendo por ahí afuera, porque mi base es la Biblia. Entonces Job, llegando a una situación como esta, usted imagínese por un momentito su cuerpo bien rugoso, que le pica por todos lados y que usted tiene que agarrar un pedazo de maceta. ¿Sabe lo que es un pedazo de maceta y pasárselo? Duele, ¿no? Pero yo creo que eso era lo único que él encontraba como para alivianar esa molestia que tenía en todo su cuerpo. Creo que a lo mejor era más difícil la rugosidad de su cuerpo que rascarse con la maceta. Entonces dice ahí, Job 42, versículo del 1 al 7. Ahí está mal, 9, 17, 7. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. En medio del sufrimiento, él se dio cuenta de que Dios todo lo podía. Porque él había tenido comunicación con Dios, él sabía quién era Dios, él había experimentado a Dios, y bien de cerca. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y imagínense ustedes que la Biblia lo describe como varón justo, amigo de Dios, y todavía no entendía. Ahora yo me pongo en el lugar, entonces yo no entiendo nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Y ahí está el problema, que las cosas de Dios son tan maravillosas que es tan difícil para nosotros entenderlas. Simplemente tenemos que creerlas, nada más. Dice, cosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué tremendo versículo para colocar en una lápida. De oídas te había oído, pero ahora que estoy en tu presencia, mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Fíjense esto lo que dice Job. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo el Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, los excelentes amigos de Job. ¿Para qué queremos enemigos con unos amigos como esos? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ningún proyecto se le resiste a Dios, ni sus planes pueden ser frustrados. Y mucho menos podemos detener sus planes. Porque con su gran poder y brazo extendido hizo el cielo
y la tierra. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. La mano extendida de Dios también representa su poder para salvar y también para castigar. Recordemos que si bien es cierto tenemos un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que derrama múltiples favores sobre nuestras vidas, pero no olvidemos que también tenemos un Dios justo. Las dos cosas van mano a mano. No podemos separar el amor de Dios de la justicia de Dios, porque cometemos un gran error. Porque a todos nos gusta el amor de Dios, pero ¿a quién le gusta la justicia de Dios? A nadie. Pero cuando nosotros aceptamos el amor de Dios y entendemos que aquellas cosas que Dios me pide a mí, que a lo mejor son difíciles de aplicar o que a veces ni me gusta aplicarlas a mi vida, es porque es para mi propio bien. Entonces, la mano de Dios está sobre mi vida y la justicia de Dios no se realiza de la manera que yo estoy esperando como una corrección. ¿Por qué? Porque acepté el amor de Dios, pongo en práctica lo que Él me dice y entonces no necesito ningún tipo de justicia. Sí, lo está entendiendo, ¿verdad? Ahora, tengo que tener yo un poquitito de preocupación si no estoy obedeciendo a Dios, la mano justiciera de Dios se va a derramar sobre mi vida. Así yo haya dicho un día, Señor, te seguiré hasta la muerte. Señor, te amo. Pero en el proceso es donde se ve el cristiano, no en el día en que se levantó la mano. Porque en el proceso es donde realmente aprendemos una escuela. En el proceso es donde derribamos obstáculos, en el proceso es donde derramamos lágrimas, en el proceso es donde Dios nos enseña, nos madura, nos forma el carácter y nos hace más fuertes para poder afrontar la vida. Porque si no, de otra manera, hermanos, ¿cómo haríamos? Sin fe y sin esperanza. Sería desastroso esto, sería agarrar un arma y pegarse un tiro, como muchos lo hacen. Ayer justamente me estaba diciendo el pastor, esta es una época un poco triste del año, donde muchas personas caen en depresión. Todo el año vemos que hay personas que se suicidan, pero en esta época quizás por la soledad, quizás por la pérdida de un ser querido, por muchas situaciones, por no tener la familia como se tenía anteriormente o por no celebrar en familia, hay muchísimos motivos por el cual una persona puede caer en depresión. Pero un cristiano, aunque esté en ese camino de depresión, el Espíritu Santo enseguida dice, wake up, sigue adelante, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. La situación no está fácil, pero yo te voy a ayudar a salir de esta también. Y cuando el Señor nos enseña a nosotros a salir de situaciones difíciles, entonces moldeó nuestro carácter y estamos preparados para ayudar a otros en las mismas situaciones que nos hemos encontrado nosotros. La conclusión del profeta Jeremías, y aquí a nivel de aplicación para nosotros hoy, fue que si Dios hace algo tan grande e inmenso como los cielos y la tierra, como hemos leído en el pasaje, o sea, la creación, ¿cómo no va a actuar y glorificarse en nuestras vidas? Si Él pudo hacer algo tan maravilloso como lo que nosotros vemos. Y por muy difícil que sea la situación en la que nos estamos encontrando. Recordemos que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Ese es el versículo lema de las iglesias cuadrangulares. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Para Dios todo es posible. La palabra posible en hebreo es dunatos,
Yo lo leo en español otra vez porque no sé leer griego. Significa fuerte, potente, poderoso, tener la habilidad para actuar y el poder para cumplir. Tremendo. O sea, que si para Dios todo es posible, es porque Él es fuerte, potente, poderoso y tiene la habilidad para actuar y para poder cumplir. El requisito según el texto y el contexto de aquí es la fe. No se necesita tener una fe gigante. Hay personas que tienen más fe que otras. Hay personas que dan más frutos que otros. O sea, no podemos poner a todos en el mismo nivel. Pero así tengamos una fe pequeñita, mis hermanos, como el grano de mostaza, y yo se lo voy a mostrar cuál es el grano de mostaza para que podamos entender. Fíjense en ustedes el grano de mostaza, apenas si se puede ver, de pequeñito que es. Sin embargo, esta semilla tan pequeña, cuando crece, se convierte en un árbol. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Cuando nuestra fe va creciendo, se va convirtiendo en un gigante poderoso. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Felipe, les voy a contar una historia para poder entender mejor lo que estamos hablando. Contaba que había visto en una revista un artículo titulado Desafiar lo imposible. La nota de este artículo trataba sobre un alpinista profesional que había dedicado gran parte de su vida a escalar los picos de la montaña, las montañas más peligrosas y altas del mundo. Por su habilidad y por sus logros era reconocido como uno de los mejores escaladores del mundo. Enfrentarse a este tipo de aventuras tiene sus consecuencias, y eso lo sabemos. Y en muchas oportunidades su salud también se vio afectada. En una oportunidad los resultados fueron de extrema gravedad, por lo que tuvieron que amputarle 7 dedos de sus pies que se habían congelado. Cuando nosotros lo vemos decimos, ¡qué maravilla! Pero parece el hombre araña. ¿Cómo sube? Es increíble. Pero las consecuencias que tienen y el riesgo que tienen todos estos deportes. A pesar de todo, siguió sin acobardarse y continuó estudiando formas de continuar, desafiando lo imposible. Después de leer esta nota, qué tremendo, porque eso me enseña a mí, esta es una fe, digamos, intelectual, ¿no es cierto? O sea, es una fe que quiere crecer o madurar en esas cosas. Después de leer esta nota, dijo Felipe, recordé que hace 10 años tuvimos que sufrir un terrible problema económico. El negocio no funcionaba. Las deudas fueron aumentando y superaban toda posibilidad de hacer frente a los más mínimos compromisos con los acreedores y los bancos. Situación bien difícil, porque esto a mí me habla, por lo poco que yo entiendo, de quedarse en la calle, ¿verdad? Lo más duro de esta situación era que teníamos una gran posibilidad de perder nuestra única casa y el salón comercial. Teníamos 2 opciones. Una era deshacernos de la propiedad antes que los acreedores tomaran control sobre ella o desafiar lo imposible. ¿Cuántos tienen que desafiar lo imposible? Nuestra conciencia nos decía que lo primero, aunque la mayoría de las personas lo hacen para salvar su posesión.
Interiormente sentíamos que Dios no nos permitía hacer algo que ante sus ojos no era lo correcto. Ese es un verdadero cristiano. Espera y confía que Dios le dé confirmación. Aunque para otros la decisión fue una locura, elegimos la segunda opción. Sí decidimos desafiar lo imposible. Y ese desafío fue poner toda la situación en manos de Dios. Y quizás usted se esté preguntando, como me pregunté yo mientras leía la nota, ¿poner en juego una propiedad solamente por fe? Hay que tener fe, ¿eh? Si lo hicimos simplemente por fe y aceptando el riesgo de perderlo todo y quedarnos en la calle. Les digo que al principio fue muy duro, me lo imagino. ¿Cuánto más le pedíamos al Señor para que interviniera, más llamadas de acreedores recibíamos? Esa es la manera en la que Dios madura nuestro carácter, ¿o no? ¿A quién le gusta pasar por esto? ¿A mí? ¿No? Pero Dios tiene su manera de hacer las cosas. Cuanto más clamábamos a Dios, más cartas llegaban de los abogados, reclamándonos el pago de las deudas y la posibilidad de perderlo todo. Cada día era más real. Buscábamos consejos de amigos, esperando que tal vez alguien podría darnos una palabra de ánimo, que nos aportaría un poco de paz. Qué difícil dar palabras de ánimo en una situación como esta. Qué difícil dar palabras de ánimo cuando una persona está perdiendo un ser querido. No es fácil. Un día fuimos a visitar a Dan, un consejero y amigo. Él nos dijo una frase que jamás olvidaremos. Que jamás olvidaremos por el resto de nuestros días. Y que sobre todo nos ayudó a encontrar esa paz tan anhelada. ¿Quieren saber cuál fue la palabra que les dio? Sí. Esperen con paciencia. Pero esta es una palabra de aliento en un momento de tribulación. Yo quiero una respuesta, no me digas que tengo que esperar con paciencia, porque la paciencia la estoy perdiendo. Esa soy yo. ¿Qué me va a solucionar a mí esperar con paciencia? Si me están llegando cartas de abogados, me están llegando cartas y llamadas de acreedores. Esperen con paciencia porque Dios va a hacer algo grande. Algo grande en vuestras vidas. Palabras simples pero que fueron de gran profundidad. Y nos ayudaron a seguir desafiando lo imposible. Pasamos 2 años con una mezcla de angustia. Me imagino que para ellos habrán sido como 200 años. Por no ver un pequeño rayo de sol. Nuestro cielo se había hecho oscuro. Y por otro lado, la esperanza que un día pudiéramos ver la mano de Dios haciendo lo que para nosotros era lo imposible. Por fin ese día llegó. El problema más importante que teníamos era la deuda de muchos miles de dólares asociados a una tarjeta de crédito. Una tarde al regresar a nuestra casa encontramos en el buzón un sobre con el resumen de cuenta de dicha tarjeta. ¿Quién la estaba esperando? ¿Usted la estaba esperando? No, ¿verdad? Y abrimos el sobre con mucho amor pensando que podía ser el fin. Quizás se estén preguntando por qué teníamos miedo. Si teníamos tanta fe para desafiar lo imposible, ¿por qué teníamos miedo ahora de abrir esta carta que contenía
una simple tarjeta de plástico? La respuesta es sencilla. Nuestra fe no es completa. Y casi siempre hay una pequeña dosis de temor o incredulidad, porque todos tenemos un pequeño Tomás dentro de nosotros. Incredulidad y temor por lo que pueda suceder. Nosotros pensábamos que Dios iba a salvar nuestra propiedad. Pero por otro lado, Él podía decidir que lo perdiéramos todo, para luego darnos algo mejor. Todo era factible. Cuando vimos el resumen, primero me fijé si era el mío. Eso es lo que hacemos, ¿no? Llega algo, ¿será que es para mí? Voy a ver mi nombre, no voy a ver la cuenta. ¿Es mío o se equivocaron y quizás sea de otra persona? Cuando vimos el resumen, primero me fijé si era el mío porque no podía creer lo que estaba leyendo. La deuda estaba pagada. Estamos hablando de miles de dólares, no de $100. No me pregunten cómo, dijo Felipe, porque hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, pero la deuda había sido cancelada. Fue en ese mismo momento cuando comprendimos que Dios había actuado como solo Él puede hacerlo. A partir de este milagro se fueron sucediendo otros, los que nos llevó a la convicción que para desafiar lo imposible, la única manera es confiar y sobre todo esperar en Dios. Y yo puedo dar testimonio de esto. Puedo dar mucho testimonio. Ustedes saben lo sucedido con el negocio que nosotros hemos tenido. Todavía no se ha finalizado todo, pero yo creo que ya en enero vamos a tener una respuesta final. Y cuando tengamos la respuesta final, yo voy a dar testimonio de las cosas que Dios estuvo haciendo durante todo este tiempo. Cosas que nosotros nos quedamos con los ojos, pero cuadrados, de la manera tan misteriosa, milagrosa, que Dios estuvo obrando. Dios tiene su manera de hacer las cosas, no como nosotros muchas veces la esperamos. Pero de una cosa sí yo estoy convencida, y se los digo antes de dar el testimonio final, de que todas las cosas obran para bien. Aun cuando tengamos que perder algo, Dios en ese proceso nos está observando cómo actuamos, cómo dependemos de Él, cómo esperamos en Él. Y eso es lo que a Él le importa. A Él no le importa que nosotros recuperemos una propiedad, cuidado. Porque más importante es la salvación de nuestra alma. Yo puedo recuperar una propiedad o podemos recuperar el negocio y perder la salvación. Y Dios está más interesado en la salvación. Porque las cosas materiales, hermanos, van y vienen. Y Él dijo que nunca nos iba a faltar nada. Techo, ropa y comida, Él la iba a proveer. ¿Por qué? Porque si Él alimenta a las aves que están allá afuera volando y que tienen que buscar dónde dormir, un lindo arbolito con hojas para resguardarse, cuanto más Él no va a proveer para sus hijos. Desafiar lo imposible, la única manera es confiar y sobre todo esperar en Dios. Hace ya 10 años de esta tremenda prueba, dice Felipe. Y siempre recordamos la palabra de mi amigo Dan. Esperen con paciencia. ¿No será que nosotros necesitamos esta palabra hoy? Esperemos con paciencia. Si es esa necesidad, tómala para ti. Yo la tomo para mí.
Porque Dios va a hacer algo muy grande en nuestras vidas. Esta situación y el hecho de haber experimentado el amor y el poder de Dios de una manera tan práctica, nos sirvió de tal manera que hoy podemos compartir estos mensajes de vida con ustedes, decía Felipe. Y eso es lo que nos hace a nosotros aumentar la fe. Por eso son buenos los testimonios, pero testimonios con peso, testimonios con valor. Hoy podemos compartir estos mensajes de vida con ustedes para que puedan ver que nada en este mundo se puede lograr sin la ayuda de Dios. Porque lo que se logra en este mundo sin la ayuda de Dios es momentáneo. Porque usted quizás esté diciendo, sí, pero mi vecino o mi familiar no conoce al Señor y está logrando muchas cosas, pero esas son cosas momentáneas. Los logros nuestros son eternos, totalmente diferentes. No hay comparación. Yo prefiero los logros eternos. Así tenga que vivir debajo de un árbol. Pero si sé que tengo logros eternos, ¿qué me importa? Si todo iba a pasar una eternidad en una mansión, ¿qué me interesa acá en la tierra vivir abajo de un árbol? Cuando voy a estar caminando por calles de oro en mar de cristal. Qué tremenda esperanza, ¿no? Esperen con paciencia porque Dios va a hacer algo grande en vuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios hace posible lo imposible. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Ay, Señor, cuán agradecidos estamos por tener un Dios que lo imposible lo hace posible. Yo no puedo hacer nada, aunque muchas veces creo que puedo atropellar el mundo. Pero cuanto más te conozco me doy cuenta, Señor, de que no puedo hacer nada. Que sin tu ayuda, sin tu misericordia, sin tu amor, sin tu presencia en mi vida, no soy nadie. Pero contigo lo tengo todo. Por eso hoy quiero darte gracias, Señor, por las pruebas. Muy pocas veces llegamos delante del trono de la gracia para agradecerte por las pruebas y las dificultades. Pero tú me estás enseñando, tú me estás ministrando, que esas pruebas y dificultades están madurando mi carácter, me están fortaleciendo, porque cuando venga tempestades, maremotos, terremotos, voy a estar preparada para seguir afrontando esas pruebas. Y yo te doy gracias por las pruebas que tú me has ayudado a solucionar durante todo este tiempo. Pero mientras esté aquí en la tierra, las pruebas no se acaban, continúan. Y cada vez ejercitamos más la fe teniendo diferentes pruebas y quizás pruebas mayores. Pero esa es la manera que tú obras en nuestras vidas.